Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Es un placer definitivamente tenerlos a todos para esta conferencia que vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de cadenas de suministro autónomas. Vamos a hablar de autonomía y de tecnología en la cadena de suministro. Muy bien. Me presento, un placer, nuevamente viniendo desde del gélido Canadá y pasando por México. Yo soy Mike G. Tengo el rol de Senior Director para las Américas, Estrategia de Industria. Es definitivamente un placer estar aquí en Chile con todos ustedes. Gracias por su tiempo. Vamos a hablar de un par de temas muy interesantes que nos interesan a todos y vamos a conversar también sobre estrategia de industria. Primero quiero que todos conozcan a Blue Yonder. Blue Yonder es una solución de tecnología. Nosotros tenemos suites de cadena de suministro y vemos toda la parte de ejecución, implementación y planeación de la cadena en general. Tenemos oficinas en toda Latinoamérica, tenemos oficinas de centro de excelencia en la Ciudad de México, también en Monterrey, y oficinas en Brasil y en Chile, aquí en Santiago. Un dato muy importante que quiero que todos se queden con eso es de las grandes organizaciones mundiales, tanto de retail, de comercio, de manufactura, utilizan las soluciones. Hoy todo el día, si ustedes, el café que van a comprar ustedes en Starbucks, está Blue Yonder como parte del solucionamiento de cadena de suministro, como software de cadena de suministro. Tenemos 5.300 personas, estamos repartidos a través de todos los continentes y nuestra especialidad es ser una plataforma digital hacia la cadena de suministro. Ayudamos a las organizaciones a llegar a ese punto de transformación digital en donde tenga una integración completa de su cadena de suministro. Es un tema muy importante. Los logos que nos acompañan y las compañías que nos acompañan, nos sentimos muy orgullosos de tenerlos dentro de la organización y ayudarles en sus procesos transformacionales. Muy bien. Un poco hablando sobre Blue Yonder, la conocíamos como JDA, si algunos de ustedes tuvieron el chance de verla y de conocerla, pero esto es básicamente lo que hace Blue Yonder. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Luminate, en el cual nuestro propósito es potencializar específicamente las capacidades de cadena de suministro en un software de punta a punta completo. Tenemos 3 verticales que son muy importantes en nuestro desarrollo, que son de planificación, comercio y de logística, de operación de ejecución. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos unas soluciones, unas suites de soluciones de punta a punta, que van desde procesos de planificación, tu proceso de demanda, de capacidad, optimización de inventario, gestión dentro de tu cadena de suministro. Tenemos un bloque que le llamamos Luminate Commerce, que se encarga de toda la deployment, distribución, planificación de mercancías, apoyo hacia los grupos de comercializadores, y también tenemos una parte de ejecución o la parte logística. Estamos hablando de las 4 paredes de tu centro de distribución, tu modelamiento, tu sistema de redes y finalmente tu transporte. La combinación de las 3 te da una oportunidad a tu organización y a cualquier organización de orquestar de punta a punta tu cadena de suministro. Tenemos una plataforma en la cual nuestro socio integrador de la nube, una solución tipo SaaS, es Microsoft Azure y está compuesta de experiencias, torre de usuarios, de habilitadores de conectividades de APIs, y este paquete completo de suites y operaciones están dedicadas y están planificadas solamente para ser exclusivos a tu cadena de suministro, a organización de cadena de suministro de todos los niveles dentro del planeta. Muy bien. Entonces, queremos hablar un poco sobre Blue Yonder, ya dejamos esa parte y entremos en materia. Entremos en materia y empecemos con un punto que es muy vital, que tiene que ver muy específicamente con la situación actual. Si hay alguien aquí que nunca ha sufrido
ningún tipo de disrupción de cadena de suministro en su organización, levante la mano, por favor. Aquel que no haya sufrido ningún efecto exógeno o interno que le haya afectado su cadena, me gustaría conocerlo. Porque si esa persona existe, yo quiero que se pare aquí y me diga qué fue lo que han hecho en los últimos años. Bueno, yo creo que nadie, ¿no? Nos encontramos en una vertiente muy importante dentro de nuestra cadena de suministro y en general en global. Yo quiero hablarles de la realidad. Esa cadena de suministro de nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros tíos ya no existe nunca más. Vivimos en un mundo totalmente nuevo. Más de 200 disrupciones están ocurriendo de manera acelerada. Si vemos en los últimos 20 años, los efectos que nos afectaban en nuestra cadena de suministro se han multiplicado, se han elevado de una manera considerable. Cuando vamos y les preguntamos a los grandes ejecutivos de las organizaciones lo que hoy en día están viendo, la mayoría de ellos, el 79%, nos dicen que sus cadenas de suministro globales realmente no poseen sistemas autónomos, no poseen sistemas que les den resiliencia a su cadena de suministro, que les ayude a responder de una manera rápida a estos eventos de tipo global. Y les cuestan, este es un dato muy importante, el dato financiero. Estos eventos representan más del 45% de las ganancias del año de una organización. Es un número considerable, estamos hablando más de la mitad, estos eventos consistentes que nos están afectando. De hecho, durante la pandemia, dato muy importante, el PIB mundial cayó casi 4% del 2019 al 2020 por el efecto pandémico. El PIB mundial cayó 4%, en variabilidad en promedio en otros países definitivamente fue mucho mayor. Y el dato interesante y algo que tal vez nos gusta y no nos gusta, los que estamos en cadena de suministro realmente no nos gusta que la gente de ventas nos grite en el oído porque no tenemos producto. La realidad es que la cadena de suministro se ha convertido en un punto factor decisorio de decisiones y las conversaciones dentro de la mesa ejecutiva de todas las llamadas de performance ejecutivos de las organizaciones. Ha subido más de 10%, en el cual no hay una organización que no mencione dentro de un pilar de sus resultados financieros cadena de suministro. Estos efectos disruptivos se están convirtiendo en un punto, una piedra del zapato en las organizaciones. Y 6% de las empresas mencionan que no tienen una visibilidad. Están moviéndose hacia procesos estáticos a procesos más dinámicos, en los cuales se precisa desarrollar resiliencia basado en una visibilidad a plazo mayor de mi impacto financiero y mi impacto de cadena de suministro. ¿Por qué hablamos de estos? Hablamos de estos desafíos porque son desafíos sin precedentes. Nos encontramos en un punto de coyuntura vital en el mundo. Estos cambios, que son tanto desde el punto de vista generacionales, sustentabilidad y de performance financiero, nos llevan hacia una gestión diferente. Si antes habíamos dudado en la pandemia de que si debemos o no debemos hacer inversiones tecnológicas para mejorar nuestros procesos productivos, ahora es el tiempo. Este es el tiempo correcto para empezar a gestionar de manera diferente tu cadena de suministro. Tenemos lo que yo le llamo fuerzas tectónicas. Hay un movimiento de fuerzas tectónicas de manera global. El tema de la globalización a finales de la década de los 80 y los 90 se ha movido hacia movimientos tectónicos relacionados con disrupciones en la cadena de suministro. Una pandemia mundial que cambió totalmente la forma de trabajar y la forma de ver el mundo, nos ha forzado a ser más resilientes. Nos ha construido una costra dentro, fuera de nosotros, en el cual la cadena de suministro, con las guerras que estamos viviendo, el proceso inflacionario, recordemos, Chile no es disímil de lo que está ocurriendo con el resto de la región, doble dígitos, sin mencionar Venezuela, sin mencionar Argentina. Estos efectos inflacionarios, guerras, cambios climáticos, disrupciones, eventos tan sencillos y tan simples que están causando más de la caída del 20% de la producción de automóviles,
se ha debido por una falta de chips o un incendio en una fábrica de Japón, representa una caída de más de 1 millón de producciones de unidades de Toyota. Entonces, todas estas fuerzas tectónicas y cuestiones geopolíticas, no nos vayamos más tan cerca, sino las recientes elecciones en Chile y la incertidumbre que va a ocurrir con nuestro socio comercial más importante, que se llama Brasil, entre la decisión entre Lula y Bolsonaro, estos factores nos están llevando a nosotros a hacer un monitoreo muy claro de cómo responder a través de disruptores tecnológicos. Este es el mensaje más importante. La disrupción de la vida real solamente puede ser respondida con un mismo efecto de capacidad y de choque igual o de igual magnitud a través de disruptores tecnológicos. Lo que los ejecutivos me están diciendo y lo que están diciendo es cómo puedo hacer que mi oferta de demanda, el equilibrio de mi balance de supply y demanda, mi aumento de costo de servicio, mis efectos inflacionarios, la diferenciación, tengo que llevarlo a un punto en que tenga disruptores tecnológicos que me hagan un par contra esos mismos efectos que mencioné anteriormente. Entonces, hay un tema de tecnología claro que es el factor fundamental y el nacimiento de lo que yo llamo las creaciones de las cadenas autónomas, de cadena de suministro. ¿Cuáles son estos factores? Estos factores son temas de visibilidad y resiliencia. Y estos factores de este salto, que esta es la parte más importante, el próximo salto tecnológico es una interacción global entre los disruptores tecnológicos y las habilidades cognitivas dentro de las organizaciones. ¿A qué me refiero con eso? A parámetros digitales, a movimiento hacia the edge, o sea, equipamientos o equipos físicos dentro de tus 4 paredes que te permitan un habilitador tecnológico mayor. Llámale robótica, llámale bots, llámale soluciones en la nube, llámale integridad o buscar modelos integrados totalmente de tu cadena de suministro a través de software. Entonces, estas decisiones están siendo en este momento evaluadas por todos los grandes directores generales de las organizaciones, y cuando les preguntamos y nos vamos a Gartner, y Gartner nos ayuda mucho con eso, y le preguntamos a varios ejecutivos, más de 160, y una de las preguntas más importantes es, ok, ¿sabes bien que vienen eventos difíciles en la cadena de suministro? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuáles son tus prioridades de enfoque? Y estas prioridades de enfoque nos dan una ruta, nos dan una línea, un lineamiento bien claro hacia dónde las organizaciones se van a mover hacia futuro. Interesante ver, aquí estoy marcando 4, pero hay temas corporativos relacionados con tecnología, se han movido al número 2. El crecimiento no lo ven, la mayoría de las organizaciones se están dando cuenta que los movimientos tectónicos de tecnología están muy relacionados con crecimiento de productividad. Y entonces nos encontramos en situaciones donde un crecimiento lento o flat a los siguientes años se está convirtiendo en primera prioridad. Entonces, como no voy a crecer, mi fuerza laboral es el punto número 3, está aumentando mis costos más los puntos inflacionarios. Entonces, ¿qué debo hacer? Me llamó mucho la atención que ya aparece en punto número 5 como diferenciador de producto sustentabilidad ambiental, punto de sustentabilidad ambiental. Pero este es el punto que parece de último, séptimo, el más importante. Ha subido más de 7 niveles en las conversaciones de prioridades de los CEOs de las organizaciones, el tema de tecnología en cadena de suministro, digitalización, creación de procesos autónomos para ayudarme en mis temas de productividad. Entonces, hay un componente humano que está afectando costos, hay un tema de crecimiento estático que está forzando a llevar gestiones de costos y mejora de cadena de suministro en la parte de tecnología. Con esto quiere decir ahora es el tiempo, lo mencioné, los disruptores más fuertes tectónicos, ahora es el tiempo de crear modelos tecnológicos que implementen dentro de tu organización
que no necesariamente pueden ser creados externamente, sino de manera interna, que te ayuden a mejorar tu productividad a largo plazo, manteniendo presiones sobre los costos de la organización. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo creas tú modelos de construcción tecnológica en los cuales lleves autonomía en tu cadena de suministro? Tienes que repensar, reimaginar y reinventarte completamente. ¿A qué me refiero esto? Las cadenas de suministros tradicionales, que eran de silos, en los cuales los movimientos de productos pasaban de un nivel a otro, van a desaparecer por cadenas de suministro modernas. ¿Y qué son cadenas de suministro modernas? Pues tenemos planificaciones en el pasado que estaban basados en datos históricos. Hoy en día, como cualquier planeador de demanda sabe, no podemos pensar y creer que la misma información que teníamos antes de la pandemia me va a servir para crear los mismos modelos estadísticos del siguiente año. Eso ya no existe. Entonces necesitamos sistemas de respuestas cognitivas en tiempo real. Sistema de respuesta cognitiva significa tengo en la mano la suficiente data y lo que no me dice la data para tomar decisiones que tienen un impacto actual o rápidos. Datos estadísticos o roles aislados o flujos estáticos se están moviendo hacia futuro a un streaming de datos interoperables, a un streaming de datos de tiempo real con IoT, devices de IoT que te permitan tener planificadores de cadena de valor que mantengan temas de microfulfillment en un nivel comercial en que cada vez más la relación entre el cliente y tienda física está desapareciendo o está migrando, y un tema de sustentabilidad que antes, hoy en día lo seguimos viendo, en la mayoría de los casos, los datos estadísticos nos dicen que el 50% de las personas están pensando en sostenibilidad como un tema y se está convirtiendo en un diferenciador de producto. Veamos esto, un tema muy interesante. El núcleo de tu proceso de valor se está cambiando, está morfeándose de tal manera que tu diferenciador de producto debe tener un componente de sustentabilidad, de regreso nuevamente hacia el medio ambiente. Y finalmente los canales de llenado que se estaban enfocando en segmentos, mi producto, segmento, que finalmente conlleva a una entrega final, se está cambiando y se está modelando a una cadena de suministro que está centrado en el cliente, multipropósito, interoperable, en el cual el cliente decide realmente cuál va a ser tu demanda de cadena de suministro hacia futuro. Estos movimientos tectónicos que causan estos efectos de repensar, reimaginar y reinventar, hay muchos ejemplos en organizaciones grandes y en países, como estaba dando hace poco el ejemplo de Vietnam, que está haciendo un crecimiento de PIB, productor número 1 de café, pensaba uno que era Brasil, en el cual las organizaciones y los países están pensando en modelos digitales de manejo de datos y reconstrucción para mejorar sus procesos de PIB. Vietnam es un caso de esos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, pensemos por un momento que para construir una cadena de suministro autónoma requieres avances de tecnología para llevarla a la siguiente generación. ¿Y esto qué implica? Implica que hoy en día tenemos sistemas ineficientes o son estáticos, datos estáticos que nos ayudan a alimentar bases de datos, y con esa base de datos tomamos algún tipo de decisión de inferencia, de transferencia de inventario, por ejemplo, o a qué canal le voy a dar qué tipo de prioridad en manera relativamente disruptiva. Pero seguimos hablando de funcionamiento en silos, seguimos hablando de decisiones reactivas cuando realmente no tenemos una visibilidad aguas arriba o aguas abajo de la cadena de suministro. Entonces, estos eventos de irrupción me llevan a mí al punto más importante de la conferencia de hoy. Cómo construye una cadena de suministro autónoma está basado en un cerebro digital. ¿Qué es un cerebro digital? Un cerebro digital, o la conexión de estos eventos de moverme a un status quo, a un estado autónomo, requieren que sea una cadena de suministro consciente. Consciente, estamos hablando no de robots que tengan capacidad de relacionar la vida real, sino una cadena de suministro consciente es una cadena de suministro que es capaz de saber en el mismo momento que ocurran las cosas qué acción específica puede tomar aguas arriba de mi cadena para evitar un efecto disruptivo. Una torre de control que te apoye a tener una visibilidad completa punta a punta
a tener escenarios, de trabajar con escenarios. También implica una planificación cognitiva de negocio, que es una planificación cognitiva que utiliza un cerebro digital. Significa ya sé que tengo un evento, que necesito hacer una predicción y que aguas arriba de mi cadena de suministro me puede indicar cuál es la acción específica que debo tomar para mitigarlo, no para acabarlo completamente. Los eventos disruptivos, como vimos anteriormente, se están multiplicando. Eso nunca va a ocurrir, nunca va a dejar de ocurrir. Lo que sí tiene que ocurrir es que tengas una cadena de suministro cognitiva que te ayude a través de tecnología a tomar las decisiones en el mismo momento que están ocurriendo para evitar la disrupción. Eso sería absolutamente maravilloso. Frenar un plan de producción, saber si en algún momento un transporte está teniendo retrasado, tienes una nueva fecha de entrega, esa fecha de entrega la llevas un poco más para atrás con tu modelo cognitivo de negocio a través de un cerebro digital que da señales específicas tanto a equipos de IoT y a personas y a planes de producción para reconfigurarlos en el momento, sabiendo el impacto obviamente financiero, sabiendo el impacto de servicio que estás deseando y que tú como usuario escoges. Entonces, hablemos del cerebro digital. Un cerebro digital, aquí aparece en el dibujo, un cerebro humano y un cerebro conectivo. ¿Por qué yo le llamo cerebro digital o por qué en Blue Yonder estamos pensando en una conectividad? Yo sí veo que hacia futuro la conectividad de datos, la conectividad física va a vivir en un mundo hacia futuro en donde de manera digital el ser humano va a poder tomar decisiones. Yo no estoy hablando de teletransportación de Star Trek, yo lo que les estoy hablando es que así como movimos hace muchos años a tener una persona en un puerto descargando productos, hoy en día tenemos un operador que está sentado en una oficina en Hamburgo a través de un proceso de cámaras y un proceso de robot que le permite con un joystick hacer la descarga y la carga de tus containers. Lo mismo va a ocurrir con la cadena de suministro. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos, y en Blue Yonder, algo que nos sentimos muy orgullosos es que tenemos sistemas heurísticos que te ayudan a predecir la demanda a través de pronósticos de multitud de datas, a digerirla, a crear restricciones dinámicas, a evolución de flujos de producto y que te da una información a tu nivel de planeador, al nivel que tú lo necesites. Y esto lo que está buscando es crear simulaciones, escenarios what if, para crear respuestas casi en tiempo real, para buscar resoluciones autónomas y ejecución colaborativa en el cual tú como usuario de una herramienta o de un software en el mundo digital físicamente puedas regresar en tu cadena completa y buscar el punto específico del nodo donde tienes que tener una acción. Eso es un cerebro digital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Blue Yonder? En Blue Yonder lo que hacemos es, tenemos una nube, unas soluciones sobre una nube en el cual hacia futuro, en el próximo año, vamos a hacer un lanzamiento que esté conectado en las 3 verticales que mencioné principalmente, la parte de comercio, logística, de ejecución y de planeación. Vamos a traer un SaaS nativo, multiusuario, multitenant, multitenant y multicolaborador de suppliers con una torre de control de extremo a extremo y a través de dispositivos Edge que estén conectados dentro de tu proceso natural de movimiento o por ejemplo bots dentro de tu centro de distribución y análisis de inteligencia artificial y machine learning, crear una nube que te ayude a llegar a los objetivos que deseas. Estos objetivos que nosotros pensamos y que la mayoría de nuestros ejecutivos nos están diciendo, están muy relacionados con el efecto del costo, están muy relacionados con tu movimiento de deployment de inventario, están muy relacionados con la reducción de gastos y optimización de enrutamiento, especialmente si estamos hablando de e-commerce, en los puntos hacia futuro que vemos que está creciendo todavía el mercado en esa dirección, esa multihabilidad de multitenant y de disponibilidad del usuario de escoger qué producto quiere tener y quiere vender, se está convirtiendo en un aumento de resiliencia, un elevado nivel de costos que precisa sí o sí tener una cadena de suministro autónoma.
Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja que conocemos con patentes. Hicimos una adquisición hace unos par de años atrás de una compañía que se tomó el nombre Blue Yonder, que está dirigida por un profesor alemán que fue precisamente uno de los directores de Data Analytics del CERN en Suiza, el acelerador de partículas. Nosotros en Blue Yonder adquirimos ese conocimiento y con lo que estamos construyendo suficientes patentes para tener una plataforma que le llamamos Luminate. Esa plataforma que estamos lanzando es una plataforma de conocimiento cognitivo hacia futuro a través de un cerebro digital. Entonces, hablamos de esta nube, y menciono la nube porque es una nube de tipo Edge. ¿A qué me refiero con Edge? Edge me refiero a llevar ese nivel de tu habilidad tecnológica hacia puntos físicos. Eso es lo que me refiero con Edge. Entonces, queremos en nuestra organización, convertir datos de punto real en punto de actividad para acelerar decisiones. Veamos algunos datos importantes. Ya hay 7 billones de operativos de IoT conectados en el mundo y se espera que haya movimiento centralizado hacia el futuro de data management. Por eso hoy en día lo que yo veo es hay una guerra de nubes. Están los diferentes offerings de cada uno de ellos. A final de al cabo vamos a movernos, lo mismo que hicimos con el Internet en unos años atrás, hacia una nube global final. Y estas decisiones se van a tomar a través de decisiones inteligentes que consideren la sustentabilidad de las organizaciones. Esta capacidad de agilidad, los dispositivos que hoy existen y la captura de análisis nos van a llevar a crear cadenas de suministro autónomas líderes que eliminen la complejidad y hagan una integración entre la parte humana y la parte digital a través de dispositivos Edge o de IoT. ¿Okay? ¿Qué es lo que aparece aquí? Una cadena de suministro autónoma tiene 3 componentes vitales. Una solución de cloud tecnológica, dispositivos de conectividad Edge basados en tecnología de IML, o sea, algoritmos y motores de inteligencia artificial que te permiten en tiempo real visibilidad, control, monitoreo de toda tu cadena de suministro. Esos son los puntos más importantes que vemos en Gartner. Entonces, nosotros en Blue Yonder lo que buscamos es esa integración. Buscamos darle a las organizaciones un edge tecnológico que hoy en día no tienen. Ese edge tecnológico está basado en inventario, planeación de tu demanda, inventario cognitivo, y cuando yo hablo de inventario inteligente cognitivo me refiero a saber dónde tienes que posicionar tu inventario en el punto del nodo de tu cadena de suministro donde te haga más sentido y tengas mejores resultados financieros, sustituciones inteligentes y esa perspectiva de optimización, moverlas con una precisión hacia un compromiso del cliente. Es decir, tratar de buscar la forma de adaptar mis soluciones tecnológicas con la realidad del inventario total, con la realidad de las perspectivas de optimización y llevarlo a una precisión de orquestación de pedidos, una orquestación de manejo de inventario, una orquestación de manejo de costos y un cumplimiento de ejecución y visibilidad. Esta solución que nosotros tenemos se llama Luminate Commerce. Es una solución no necesariamente de omnicanalidad, pero es un componente parte de omnicanalidad donde nosotros lo que buscamos es tener una habilidad y habilitar, potencializar la capacidad de los proveedores y la capacidad tuya como manufacturero o como proveedor de servicios hacia un equipo de retail a llevar el producto exactamente en el lugar, la forma y el tiempo indicado dentro de tu cadena de suministro. Entonces, en resumen, una oferta de industria de nube es el método correcto a través de modelos de AI para llevar a través de la industria a un modelo de cadena de autónoma, que hablamos tiene componentes específicos a través de un cerebro digital. Entonces nosotros en Blue Yonder lo que hacemos tenemos ofertas especializadas para la industria tecnológica, para la industria de high-tech, para la industria de retail, para la industria de manufactura, para todas las verticales posibles que existen en una cadena de suministro en las organizaciones. Hacemos extensión hacia socios, tenemos socios en la organización, aquí en Chile, en este caso es STG, es nuestro socio preferido, y hacemos prácticas de recomendación de transformación y servicios de medición. La idea es llevar en una solo modelo de un dato, una nube, una plataforma tecnológica, la mejor forma de servicio
que tú tienes directamente con tu consumidor final. Entonces tenemos obviamente toda la parte de planificación, surtidos, loading, demand planning, la ejecución completa de tu cadena de punta a punta, fabricación y venta por mayor sobre una oferta en la nube, que es lo que acabo de mencionar anteriormente, que se llama Luminate. Aquí hay algunos de nuestros clientes que nos sentimos muy orgullosos. El año pasado fueron 163 globales en todas las industrias, desde retail, manufactura, food and drug, comercio, aerolíneas, general merchandise, que han confiado en nosotros. ¿Por qué confían en nosotros? Confían en nosotros porque tenemos una solución probada, tenemos una solución que da resultados, porque es una solución que está pensada mucho en vivir en la parte más alta de la tecnología. Gartner nos hizo el reconocimiento que pertenecemos a los cuadrantes mágicos por alguna razón, porque estos clientes lo avalan. Y lo que queremos ser, obviamente, con el permiso de ustedes, su socio preferido, a través de parceros dentro de la región. Somos el único software que tiene una plataforma digital de la nube de punta a punta, está enfocado en tu experiencia de negocio y en tu industria, y es el mejor ecosistema de resultados. Resultados que al final del cabo lo que están tratando de hacer es llevarte hacia un modelo de cadena de suministro autónoma. Y así se construye. Con eso termino la experiencia de hoy. Muchas gracias. Fue un placer estar aquí y gracias por escucharme. Tengan un buen resto de día.